no me siento feliz en mi día a día, no siento placer en lo que hago, ya no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Y ya no solamente es un día, 2 días, sino que llevo así 3 semanas, 4 semanas. David, espero que te mueras en las llamas del infierno. David, eres muy racista. ¿Por qué los otros niños sí pueden y yo no? La crisis puede estar tan fuerte que la persona puede estar desrealizada es que no es consciente de la realidad, o despersonalizada, no sabe quién es. Y tener esos casos de estoy aprendiendo un idioma porque tengo que, o porque me están obligando, o porque no tengo más opción, y ver que una estudiante se te quiebra en clase y diga, yo soy una mula, yo no doy para el inglés. Cuando la muerte es como la solución, ahí ya es una señal de alarma mayor. Y ahí salió ese David, yo nunca debía haber dicho la verdad. Hola a todos y bienvenidos a esto que se llama Biandanmapo Miodanmate. El día de hoy nos gustaría empezar con una realidad que yo sé que todos ustedes y nosotras mismas hemos vivido a lo largo de nuestra vida, y es justamente esos momentos en donde nos sentimos mal, en donde sentimos que no podemos continuar, que la vida es muy dura, y en lugar de contarle esas cosas a otros, en lugar de tener la capacidad de confiar en otros, tener la oportunidad de ir a alguien y decirle todas estas cosas, nos ensimismamos, y en realidad eso solo causa que el problema se vuelva más grande. En ese sentido, nos gustaría hoy plantearles una pregunta, y es la siguiente: ¿qué pasa cuando realmente nuestro cuerpo y nuestra mente ya no da más? Ya nos dice, necesito una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes allá en sus casas se tomaron el tiempo para decir cómo estoy, qué está pasando alrededor de mi mundo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Me estoy cuidando? Bueno, en episodios anteriores escuchamos profesores y estudiantes compartir sus experiencias, miedos y reflexiones acerca de la salud mental. Y pues estas historias nos mostraron que aunque cada uno lo vive de manera diferente, todos nos enfrentamos a un mismo reto, que es encontrar un equilibrio entre lo personal, lo académico, lo emocional. Por esta razón, el día de hoy queremos ir un paso más allá, y es entender qué significa realmente cuidar la salud mental, no solo desde cómo nos sentimos, sino también desde lo que hacemos. Por eso, pues en este episodio nos acompañan una psicóloga y un estudiante para hablar de qué es eso que pasa, qué sucede cuando decidimos romper el silencio, cuando nos permitimos pedir ayuda y cuando dejamos de creer que, o por fin entendemos que buscar ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. En este caso, en este episodio, conversaremos de cómo reconocer las señales, de acompañar sin juzgar, y pues de estrategias que puedan servir para construir una universidad más humana y mucho más solidaria para todos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos sentido que no podemos más. Y aunque parezca que nadie nos entiende, este espacio es para decirles que no están solos. Entonces siéntense, respiren un poco, libérense de la carga que llevan encima y acompáñenos en esto que se llama Biandanmapo Miodanmatet, en el episodio del día de hoy titulado Romper el silencio, donde nos daremos cuenta que hablando también podemos sanar. Por esta razón tenemos como invitada una psicóloga y también un estudiante para que nos cuenten cómo es ese proceso, cómo entenderlo, cómo vivirlo, cómo acompañarlo y cómo debemos de pronto cuidar nuestra salud mental día a día. Entonces, nos gustaría que se presenten para que se den a conocer. Bueno, mucho gusto para todos nuestros oyentes, les podemos decir así, para los que estamos acá reunidos. Mi nombre es Ángela López, yo soy psicóloga de bienestar universitario virtual en el área de consejerías psicológicas y en servicios psicoeducativos como talleres, actividades de salud mental a la comunidad universitaria. Hola a todos, es un gusto conocerlos. Yo soy David López, soy de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en francés, cursando actualmente mi 7º semestre. Bueno, vamos a iniciar esta primera pregunta con David. Bueno,
La primera pregunta es, ¿tú cómo podrías definir la salud mental en la vida universitaria y qué representa para ti cuidarla siendo pues un estudiante? En lo que a mí respecta, la salud mental tiene que ver con la gestión emocional, la inteligencia emocional más propiamente dicho. Es el cómo yo me conozco a mí mismo en calidad de persona, de estudiante, de miembro de una familia, miembro de una comunidad, miembro entre mi grupo de amigos, etcétera. Es el cómo yo reconozco mis emociones y cómo valido absolutamente todas, porque a veces calificamos emociones como negativas, positivas, sin a veces reconocer que todas las emociones juegan un rol bastante importante en nuestra regulación. Necesitamos el enojo, necesitamos el miedo, la tristeza, la felicidad, absolutamente todo. A veces lo que sucede es que creemos que por sentirnos mal, estamos mal, pero a veces sentirse bien significa estar bien, porque eso nos ayuda a asimilar nuestro proceso académico, sobre todo nosotros que estamos todo el tiempo regidos por una nota. Bueno, por otro lado, para ti, desde tu experiencia como psicóloga, ¿cómo podríamos definir la salud mental de forma integral, especialmente dentro del contexto universitario? Bueno, pues la salud, el concepto de la salud mental es muy amplio, tiene muchos aspectos, concuerdo con lo que decía David, de la regulación emocional, es uno de ellos, pero creo que como en el papel de estudiantes es indispensable la capacidad de adaptarse a ciertos contextos. Entonces, ante las exigencias académicas, ante las exigencias personales, las exigencias sociales, porque no solamente somos estudiantes. Algunas personas son padres de familia, algunas personas también están involucradas en relaciones de pareja, otras personas laboran, entonces no solamente se debe centrar en el contexto académico. Puedo resumirlo, la capacidad que yo tengo como persona integral para responder ante las exigencias que tengo en mi día a día, sin perder el equilibrio emocional, sin perder ese bienestar emocional. Entonces todo es un equilibrio, ¿no? Que no me sobrecargue o no me sobrepase cierta exigencia, sino que yo pueda dar una respuesta adecuada, tener unas buenas estrategias de afrontamiento para no llegar a desbordarme en ciertos aspectos. Ok, es interesante. Bueno, por otro lado, es muy cierto que a veces hay como unas señales de alerta. Entonces, bueno, David, eh, para ti, a veces pues decimos, "Ay, estoy cansado, es normal, todos estamos estresados, pero ¿cómo te das cuenta de que algo ya no está bien y pues que necesitas buscar a alguien o necesitas buscar apoyo? Para esto, me gustaría decir que estoy completamente de acuerdo con la psicóloga Ángela. Nuestras esferas de vida no solamente son lo académico, sino que también está lo personal, que si tengo pareja, que si tengo mi círculo de amigos, que si tengo familia lejana, cercana. Hay muchos aspectos a considerar y a veces nosotros nos sentimos fatigados por centrarnos mucho en una. A veces nos sentimos con una gran responsabilidad familiar, sea porque tenemos que trabajar para apoyarla, sea porque tenemos a alguien enfermo dentro de nuestros amigos, puede que nuestros amigos también estén pasando por situaciones difíciles y nosotros seamos el primer centro de apoyo. La cuestión ahí, ¿qué señal de alerta podemos tener cuando nosotros nos enfocamos mucho en un solo aspecto y dejamos de prestar atención a los otros? Ahí es donde vemos el rezago académico, donde vemos que la relación con nuestros seres queridos empieza a destruirse, nuestra relación amorosa. Entonces, es necesario que nosotros encontremos un equilibrio. Y si ese equilibrio se rompe, ahí es donde nosotros decimos señal de alerta. Bueno, para ti, ¿cuáles, es parecida la pregunta, cuáles son las señales o comportamientos que podrían indicar que un estudiante está pasando por un momento difícil o atraviesa ansiedad o depresión? Bueno, cada diagnóstico que acabas de nombrar tiene su sintomatología muy específica. Por ejemplo, la ansiedad se presenta, la ansiedad es una emoción muy normal, ¿sí? Llega a ser adaptativa, como la tristeza, como lo decía David, como la tristeza, como el enojo, como, qué más emociones podemos encontrar? Enojo, tristeza, la felicidad, la ansiedad hace parte de ellas. Y es una respuesta normal, porque imagínense ustedes que un león las está persiguiendo.
Entonces dice como, pues no se van a quedar quietas, porque pues hay una señal de alerta que les está diciendo, oye, responde, o sea, tienes que correr, si no corres, pues te mueres. Entonces llega la ansiedad y en ese caso es muy funcional. O por ejemplo en ciertos aspectos cuando sabemos que tenemos un trabajo al día siguiente o que tenemos una entrega hoy a las 12 de la noche y son las 5 de la tarde y no hemos empezado, pues nos genera cierta ansiedad. Y eso llega a ser funcional porque nos está despertando, nos está diciendo como movilízate, ¿sí? Tienes que hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad se presenta de manera muy desbordada y dice, no sé, yo estoy acá sentada con ustedes y de un momento a otro empiezo a sentir como sudoración en manos, me empieza a dar como taquicardia, eh, empiezo como a tener dolor de cabeza, tengo un vacío en el estómago y no hay ninguna señal de amenaza pues presente. Y digo, uy, ya no está siendo tan funcional y ahí donde digo, pues estoy presentando una ansiedad que no está siendo adaptativa. Entonces cuando empezamos a presentar este tipo de señales, por ejemplo, en diagnósticos como la ansiedad, ahí decimos, oye, hay algo mal, ¿sí? Hay algo mal y es que todo el tiempo estés en alerta, porque todo el tiempo estás pendiente de algo malo va a pasar, o algo me va a pasar, o alguien va a decir algo en contra mía, o tengo una amenaza muy persistente. Y cuando no hay una señal evidente, entonces nos empezamos a preocupar. Eso puede ser una señal de alerta. En el caso de la depresión, o sí, como un estado de ánimo ya un poquito mayor, que ya no es como la tristeza normal, porque la emoción de la tristeza puede durar 15 minutos, pero ya en cierto punto tiene que disminuir esa intensidad y ya si no disminuye pasa a un estado de ánimo. Entonces, claro, ya empieza la depresión, no me siento feliz en mi día a día, no siento placer en lo que hago, ya no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Y ya no solamente es un día, 2 días, sino que llevo así 3 semanas, 4 semanas, o hay personas que llevan un año, y digo, no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Ya empezamos a tener una señal de alerta y nos dice, póngale cuidado que hay que hacer algo para sentirnos mejor. Cuando muy probablemente en las mañanas abro mis ojos y digo, ay, hoy no quiero levantarme, hoy no quiero hacer nada, también eso es una señal de alerta. Y ya llegamos como al caso que nos dice, uy, espere, porque aquí sí debemos prestarle mucho más cuidado, y es cuando ya hay pensamientos de ideación suicida. Entonces, pensamientos respecto a la muerte, cuando la muerte es como la solución, ahí ya es una señal de alarma mayor, ya es como verdecito, amarillito, ya es un rojo. Ya en el rojo decimos, vamos, en todos los síntomas o en todos los escenarios hay que prestarle atención. Pero cuando estamos teniendo pensamientos referentes a la muerte, que la muerte es la mejor solución, todo lo que tiene que ver con ideación suicida, ahí debemos prestar un poquito más de atención. Y ya otro tipo de cambios, otro tipo de señales de alerta puede ser cambios en el sueño, que me siento, por ejemplo, muy irritable o muy triste, o que todo como que me da desespero, no puedo tolerar a las personas, o también me empiezo a aislar de los demás. Entonces ya no quiero salir con mis amigos, mis compañeros de la universidad, no quiero hablar con mi familia. Ahí también nos da una señal de alerta o de alarma. Entonces son como algunos bien importantes. No sé tú qué piensas, no sé ustedes qué piensan de eso. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta esto que nos acaban de mencionar nuestros invitados y de que si llegamos a sentir algo así o pasar por algo así, acudamos a buscar ayuda. Bueno, por esta misma línea quería pues hacerles otra pregunta, que esta sí es para los dos, y es ¿qué creen que podría ser un compañero o profesor cuando nota que alguien no está bien sin ser invasivo, pero pues tampoco indiferente a esta situación? ¿Quieres comenzar o...? Sí, pues no, dale, yo te cedo la palabra. Bueno, como mini paréntesis, me parece muy bonito todo lo que estoy aprendiendo acá con todos ustedes, sobre todo con la psicóloga Ángela, me parece muy bonito.
el ver cómo las emociones pueden variar, ¿no? Como en un momento se pueden transformar en un estado de ánimo, ¿no? Ya regresando directamente al tema, que de hecho también me gustaría hablar sobre las emociones, es que a veces nosotros pensamos que las emociones son como algo que nosotros ya tenemos interiorizado, todos sabemos manejarlo, todos sabemos cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, pero cuando vemos que hay una persona que está atravesando una crisis, ahí nos cuestionamos hasta qué punto es que nosotros tenemos conocimiento de nosotros mismos. Yo he escuchado, no es que tenga realmente la experticia en esta área, pero he escuchado que lo principal es demostrar una empatía y demostrar que uno realmente tiene como esos ánimos de ayudar y no que es por coloquialmente chisme o simplemente por enterarse de qué está sucediendo. Veo una persona que está atravesando una crisis y fue interesante que yo haya ido a una conferencia, a una ponencia de una psicóloga que decía, podemos usar el ejemplo del gato con botas 2, que es una escena en la que el gato tiene ansiedad y el perrito lo apoya. Que a veces lo normal es que uno quiera hablar mucho y tener respuestas y qué te pasó y por qué haces esto y qué piensas, pero a veces en realidad lo que la persona busca es una compañía. A veces la persona puede buscar simplemente ser escuchada. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo soy un extraño, necesito presentarme. ¿Quién soy yo? Yo soy David Santiago López Upelano, estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras. Realmente me interesa poder apoyarte. Te quiero demostrarte un compañerismo, quiero demostrarte que de verdad me importa tu estado de ánimo. Y ahí es donde preguntamos qué es lo que quiere la persona. No es como está triste, necesita ayuda, voy a ayudarlo. No, a veces la persona quiere estar sola, a veces de verdad necesita compañía. Son estas señales que a veces uno cree, está llorando, es obvio que necesita ayuda. No, cuando uno da por sentado las cosas, ahí es donde uno debe decir, tal vez no es por este lado. Las personas, por más que uno pueda llegar a subestimarlas, todos sabemos expresarnos hasta cierto punto. Todos sabemos que podemos llegar a necesitar, y si necesitamos a alguien que simplemente esté sentado a nuestro lado, perfecto. Súper bien, ¿no? ¿Qué puedo complementar a esta respuesta? Me alegra mucho que haya sido como a esa ponencia donde la psicóloga habló sobre cómo responder a una crisis, y eso me hace recordar que nosotros podemos atender a una crisis emocional sin ser psicólogos, y es lo que llamamos los famosos primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos los puede hacer cualquier persona, pero que esté entrenada. Y el entrenamiento realmente, yo siento, bueno, no siento, pero pienso que eso se aprende en la práctica. Es decir, uno puede recibir mucha teoría, puede evaluar muchos protocolos, porque hay muchos protocolos para los primeros auxilios. Por ejemplo, hay uno muy bueno que es el de acercarse, y cada letra tiene su paso. Entonces, le dice como, primero, preséntate, y bueno, ahorita no lo tengo tan presente, pero ese protocolo es muy interesante para hacer primeros auxilios psicológicos. Pero pues realmente uno dice, hay que hacerlo en la práctica, y a veces a uno le da mucho miedo cuando alguien entra en crisis y uno dice, uy, no, espere, como que no, mejor no, dejémoslo a alguien que sí sepa, y no se anima. Pero también es importante reconocer el límite que yo tengo como persona, porque no es como profesional, sino como persona, para poder ayudarle a la otra persona que esté en crisis, ¿sí? Si no me siento en la capacidad, si no tengo el tiempo para atender la crisis, o si no me siento como plena o tranquila de hacerlo, o tranquilo de hacerlo, entonces remito al profesional o a otra persona que tenga entrenamiento en PAP, y le digo como, mira, él te va a atender, no le vas a decir como él tiene el tiempo, yo no, chao, sino voy a atenderte, sino que él te va a atender de una manera más oportuna, con las herramientas que él tendrá o ella tendrá, y obviamente pues ya ahí se hará el primer auxilio psicológico. Pero sí es importante, y mira, eso me hace recordar que, por ejemplo, Desarrollo Humano, que es un programa de bienestar universitario, ellas son 2 psicólogas y tienen un taller de primeros auxilios psicológicos. Entonces, normalmente se les puede enviar un correo, de pronto en una clase donde puedan decir, oiga, necesitamos aprender a hacer primeros auxilios psicológicos, y ellas, desde su taller, desde su entrenamiento, pues harán su respectiva, dirías tu presentación, ponencia, para poder como instruir en ese tema de los primeros auxilios psicológicos, que sí es importante.
Porque algo que me recordaba la escena del gato con botas es que a veces uno es muy como inquisitivo en la crisis de la persona. Entonces, espérate, pero todo va a estar bien, pero no te preocupes. Pero es que mira, yo lo pasé. Y si yo lo pasé, tú puedes pasarlo. No, a veces dice la persona, la crisis puede estar tan fuerte que la persona puede estar desrealizada es que no es consciente de la realidad, o despersonalizada, no sabe quién es. Y ahí es cuando decimos, uy, alto, no es como que yo le pueda hacer un acompañamiento en primeros auxilios, sino que tengo que remitirla a un profesional o remitirlo a un profesional de la salud mental para que puedan estabilizarla o estabilizarlo y ya pues brindarle su atención, ¿sí? Entonces ese entrenamiento se los dejo a todos los que están escuchando este podcast para que puedan comunicarse con Mentalízate con la Vida, que es el programa que hace ese tipo de talleres de primeros auxilios psicológicos. Obviamente, pues ya es el tema de acercarse, de generar empatía, de validar sin victimizar, ¿no? Porque, ay, pobrecito, es que mira todo lo que tú estás sufriendo, Dios mío, no, es que yo no entiendo cómo sufres todo eso, tantas cargas tienes en tu vida. Y ahí uno lo lleva al punto de victimizar a la persona. En cambio de validar, entiendo lo que estás pasando. Obviamente no te entiendo al 100% porque no soy tú. No estoy pasando la misma situación, pero puedo entenderte, yo creo que al 20%. Pero quiero que entiendas que trato de ponerme en tus zapatos. Eso llega a ser un punto de validación. Y reconocer los límites. Otra vez retomando la idea anterior, reconocer los límites que tengo yo para poder acompañar a una persona, ¿sí? Saber en qué punto también, en qué nivel de riesgo está la otra persona y estoy yo, ¿sí? Porque da miedo y quiero decirles que a los psicólogos también nos genera un poquito de ansiedad decir, vemos a una persona en crisis, claro, podemos tener las estrategias, las herramientas, nos podemos regular, podemos brindar la atención, pero es normal que el ser humano sienta miedo o ansiedad cuando una persona está en crisis. Y eso también hace parte de reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Pero lo importante es que yo tenga el conocimiento, puedo ponerlo en práctica y reconozca mis límites, hasta qué punto puedo llegar. Si yo sé que tengo 5 minutos y que tú estás en crisis, pues no te voy a decir, oye, ya soluciona la crisis, es que necesito irme a trabajar o necesito irme a clase porque tengo parcial. No, espérate, vamos a bienestar, que puedan atender tu crisis, que puedan ayudarte, que tengan el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Te parece si vamos? Sí, listo. Llevamos a la persona, la ponemos en un lugar seguro, porque no lo vamos a dejar a la deriva, ¿no? Bueno, se te pasará la crisis, que te vaya muy bien, chao, me va a mi parcial. Sino, espérate, voy a buscar que tú estés seguro, que tú estés segura y que estés bajo cuidado y que no estés como en un nivel de riesgo un poco mayor al que estás en la crisis. Entonces, así podemos acompañar a una persona. Pero invitados otra vez a que puedan contactarse con Mentalízate con la Vida, que es el programa donde ellas pues harán todo el entrenamiento en primeros auxilios. Sí, bueno, en realidad muchas gracias por toda esa información, es muy útil y bueno, siento que va mucho al siguiente punto que queremos tocar, pero antes de eso quería retomar un poco el punto de eso que debemos hacer cuando vemos a un compañero pues en condiciones que uno dice, ¿será que hago algo o no? Y de hecho uno de los principales motivos por los que decidimos implementar este proyecto fue porque el semestre pasado tuvimos un compañero que, bueno, en vacaciones tomó la decisión de atentar contra su vida y pues ahorita no está con nosotros. Entonces es complejo y algo que nos pasaba mucho, o sea, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, desde lo que yo pude vivir, a mí me pasaba que yo lo veía a él y sí yo le veía un semblante muy diferente a lo que fue en primer semestre, en segundo semestre, pero más allá de eso, otra cosa que también veía es que muchas veces en redes sociales mostraba como, a veces como tú decías, no, puede que está bien, o sea, mostraba una cara que uno decía, no, mira, le está yendo bien, sube fotos chéveres, que va viajando, cosas así, y digamos otras en las que ya subía otras cosas como ciertos comentarios que uno decía, ¿será que sí está bien? Pero entonces digamos que ese desequilibrio, ese sube y baja, digamos en mi caso nunca me llevó a decirle, oye, ¿estás bien?
y digamos pues pasó lo que pasó. Entonces siento que también a veces es eso de que nos dejamos guiar solo por lo que vemos aparentemente y pues no tomamos la decisión de hablar con ellos o de lo que decían, así un acompañamiento muy simple. Entonces sí, no sé si tengan que decir algo al respecto. El papel que juega de pronto las redes sociales en todo esto, diría yo. Sí, es un tema un poco delicado, pero estoy pensando en mi respuesta. A ver, a veces las personas que llegan a tener un diagnóstico de depresión nos dan señales como muy esporádicas y muy pequeñas, pero nos llegan a dar señales. Y eso es lo importante, como que reconozcamos, si veo que este compañero, por ejemplo, lo que pasó, que obviamente es una situación muy lamentable, y pues es algo que se debía prevenir, ¿no? No debió pasar. Pero si vemos que este compañero, y de pronto para las personas que nos escuchan y nos ven, si vemos que hay un cambio de ánimo, del estado de ánimo de alguien, eso es una señal de alerta. Bueno, es que los días malos existen, ¿sí? Un día que, oye, ¿cómo estás? No, perdí un parcial. No, tuve un problema con mi pareja. No, tengo problemas económicos. Tengo problemas con mi familia. Ahí decimos, listo, está bien, es parte de la vida, porque es que la vida también lleva sus momentos difíciles. Pero cuando yo digo, ya llevo 3 semanas viéndolo como cabizbajo, lo veo con ojeras, que de pronto no tenga, no responda bien ante las clases, quizás los veo como un poco disperso, como ido, porque muchas veces pasa eso, que a veces vivimos como cuando hay algún diagnóstico como la depresión, nos aislamos, estamos perdidos, no sabemos lo que estamos viviendo, podemos estar aquí, pero también yo estoy en mi mundo y no sé lo que estoy viviendo ni lo que estoy sintiendo. Entonces son señales de alarma muy pequeñas, pero que son importantes reconocerlas para prevenir ese tipo de situaciones. No sé tú qué quieras complementar, David. Vale, pues el tema que estamos tocando sí es bastante complejo en realidad, así mismo como lo es el ser humano. Podemos verlo desde muchos puntos de vista, como puede ser el antropológico. El ser humano está hecho para actuar en sociedad, está hecho para relacionarse con otros. Asimismo, como podemos tomarlo desde un punto filosófico, está bien si estás por tu cuenta, que sabemos que hay muchas doctrinas que apoyan el hacerse valer por sí mismo. La cuestión acá es encontrar ese balance entre estoy solo, pero al mismo tiempo sé que estoy acompañado. Necesito tiempo con otros, así mismo como necesito tiempo conmigo. Es importante tener espacios de sensibilización, así como estos podcasts que se están grabando, así mismo como materiales, como espacios de reflexión. Nosotros que somos docentes, nosotros sabemos muy bien que las lenguas extranjeras pues son simplemente una excusa para aprender sobre otros dominios de la vida. ¿Por qué no hacer una clase de salud mental utilizando como excusa el inglés o el francés? Esos espacios de sensibilización sirven para luchar contra ese estigma del hombre tiene que defender su masculinidad y la mujer tiene que arraigarse a lo que la cultura tradicional indica. Sabemos que esta época moderna nos está permitiendo, sea por las luchas sociales que ya se han llevado a cabo, sea por la defensa que los mismos estudiantes han hecho, sabemos que en esta época es normal hablar de nuestra salud mental. Sin embargo, es imposible ignorar el hecho de que aún está ese estigma presente. Y la idea es combatir contra eso por medio de esos espacios. Es decir, en este ejemplo de nuestro compañero, todos pensamos, sí, en efecto está bien, en sus redes sociales parece que todo está yendo de maravilla, pero en realidad no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Algo que sucedía, algo que mencionó fue de, yo siento que todas mis relaciones son falsas, siento que me están utilizando los que llamo amigos. Entonces, ¿de dónde sale este uso? Que eso también tiene que ver con el respeto que yo tengo hacia mí mismo. Si yo no me siento cómodo en un espacio, tengo también que ser capaz de defenderme y decir, no, yo no merezco esto o no tengo por qué estar acá. Y vamos hacia el mismo punto, vamos hacia
esa inteligencia emocional. Nosotros, ¿qué tanta conciencia tenemos sobre quiénes somos? ¿Qué tanto podemos conocernos y qué tanto podemos conocer a los demás? Sentimos, así como decía la psicóloga Ángela, sentimos a veces ese miedo de que nos juzguen, ese miedo de que alguien pueda apuntar su dedo hacia nosotros. La cuestión está en saber en que todos somos humanos, todos atravesamos crisis, todos tenemos nuestros momentos tristes, todos tenemos nuestros momentos de euforia, así que también todos somos capaces de empatizar. Ujú. De acuerdo, sí. Mm, añadiendo un poco a lo que decía David, viene en las redes sociales. A ver, las redes sociales han sido un tema de sensibilización muy grande en salud mental, ¿no? Porque se ha hablado mucho sobre algunos síntomas, las personas los reconocen en etapas muy tempranas del diagnóstico y acuden rápidamente a un profesional de salud mental. Pero también pasa algo con las redes sociales y es que también ahí hay una sobreestimulación, ¿sí? Una sobrecarga de información. Entonces, a veces llegamos a sobreidentificarnos con cierta información. Pasó mucho, más o menos hace como un año, en el tema de, se me olvidó la sigla en este momento, en el tema de, bueno, trastornos de aprendizaje. Y todo el mundo, ¿será que yo tengo déficit de atención? ¿Será que yo tengo déficit de atención? Entonces las redes sociales mostraban mucho algunos síntomas y las personas, yo tengo déficit de atención, es que no me acuerdo el nombre en este momento, se me escapó, pero yo sufro de esto, entonces muy probablemente las personas se incrustaban en ese diagnóstico sin hacer una evaluación antes de. O yo sé que tengo trastorno ansioso depresivo, porque en los Reels, en TikTok, apareció un montón de videos que hablaban sobre esto, me identifiqué con 2, 3 síntomas y de ahí yo me quedé con el diagnóstico y me quedé. Entonces las redes sociales juegan también a favor como en contra, ¿sí? Ayudan mucho a sensibilizar, a prevenir y tenemos que también tener mucho cuidado con lo que recibimos y con lo que leemos. Y sí, no quiere decir, si ustedes se dan cuenta de que identifican 2, 3 signos, síntomas del diagnóstico que vienen en un reel, en un TikTok, acudan a un profesional de la salud mental para que haga la evaluación pertinente, para que cuenten o hablen sobre la preocupación que tienen en el momento, pero no se autodiagnostiquen, ¿sí? Y no se incrusten en ese diagnóstico porque llega a ser perjudicial. Entonces, como para hacer un pequeño paréntesis. No, y que es muy importante. O sea, aquí dando mi ejemplo, a mí me pasó, tuve un diagnóstico de depresión hace un tiempo y yo en vez de como al principio, en lugar de ir a un profesional de la salud, lo que decía era, miraba un montón de test psicológicos y era peor. O sea, entonces, claro, ya llegó un punto en donde no, yo llegué, yo no, estoy mal, pero no, o sea, ahí me explicaban, no, o sea, es parte de la vida, digamos que uno en medio de esos procesos aprende, pero sí, no como creer que uno, o sea, que en las redes sociales o en el celular están todas las respuestas, porque efectivamente... Es como cuando uno busca en Google, tengo dolor de cabeza, tiene cáncer, tiene... Y uno se paniquea muy feo y dice, no, me va a morir, en 3 días me va a morir. Algo así pasa con la salud mental. Entonces, me siento triste, tienes trastorno depresivo. Pues no esperemos, ¿sí? Claro, eso no quiere decir que haya señales de alerta o de alarma, pero no nos autodiagnostiquemos. Si nos preocupa, vayamos a una consejería en psicología, en bienestar virtual, bienestar universitario. Venga, Doc, es que yo leí esto, pues puede ser un poquito ansioso de mi parte, pero quiero saber si sí, me siento así, listo, evaluamos y ahí remitirán pues a las líneas oportunas, a los canales oportunos, pero no me lleno de información. Total. Bueno, muchas gracias por toda esa información y bueno, la pregunta que les quería hacer, bueno, ya Ángela nos has respondido un poco todo esto, pero ¿qué tipo de apoyo ofrece realmente la UPTC a nivel psicológico y emocional y cómo pueden los estudiantes acceder a esas rutas de ayuda? Ya nos mencionabas algo de todo esto de mentalízate con la vida, pero digamos, ¿hay algún otro camino
o cosas a las que podemos acceder? Sí, claro. Bueno, en la página de bienestar, ahorita estaba viendo en la página de bienestar, existe una ruta como ruta violeta, que es la ruta de salud mental. La ruta de salud mental se da pues para las crisis. ¿Qué pasa? Que a veces vemos a alguien con una crisis y no sabemos qué hacer. No sé si alguno de acá nos ha pasado. Y decimos, uy, ¿a dónde vamos o a quién acudimos? Entonces quiero leerles un poquito de la ruta. En cualquier crisis emocional, la crisis emocional se puede desencadenar porque una ruptura de pareja, un problema económico, un problema en el parcial, perdí el parcial, hubo un comentario de algún profe, algo que nos dice, oye, desencadenó una crisis. Y ahí acudimos, si estamos dentro de la universidad, entonces acudir a bienestar universitario en el tema de necesito una atención urgente. Y ahí te van a dar tu atención pues prioritaria, porque ya evaluarán el nivel de riesgo, si te tienen que remitir o si se puede trabajar dentro de la sesión. Ese es ante emergencias emocionales. Y ya también hay unas líneas que bueno, también son virtuales, líneas telefónicas, o si estamos fuera de la universidad, siempre recalco 106 y 40 segundos, 106 y 40 segundos. Vean, aquí entre los que nos escuchan y nos ven, y los que estamos sentados, yo una vez utilicé la de 40 segundos, y yo dije, bueno, vamos a ver, son líneas muy oportunas y son líneas muy buenas. La de 40 segundos está 24 horas. Tú puedes llamar, escribir, estoy en una crisis emocional, listo, ¿qué tienes? Si ya ven que no se ha dado como la atención, o mejor dicho, si no has podido como regular la crisis en 2, 3 horas, 4 horas, ahí te dicen, espera, te vamos a remitir, te vamos a dar una cita prioritaria por el hospital, en el Metropolitano, en el San Rafael, ¿a qué hospital te queda mejor? Listo, en el San Rafael. Ok, ellos saben que ya vas para allá. Y ya tú llegas al hospital y dices, vengo de remisión de 40 segundos de la 106. Y eso es algo bien oportuno. Eso es en Boyacá. La de 40 segundos es en Tunja, pero pues todas las líneas en cualquier momento uno las necesita. Entonces, en la universidad también, no solamente en crisis, si ya es la crisis que tú puedes decir, hoy, mañana puedo tener una atención, entonces las consejerías virtuales o las consejerías psicológicas virtuales o presenciales. Ya entras al aplicativo, sacas tu cita y eso es. Ok, Daria, muchas gracias. Y bueno, en ese mismo sentido, David, desde tu experiencia o la de tus compañeros, ¿qué tan fácil o difícil ha sido como acceder a esos servicios y qué barreras crees que se presentan en medio de esa intención de acceder a esas líneas? Para comenzar con la pregunta de la accesibilidad, sí he encontrado que ha sido difícil por varios conocidos que yo he tenido que han intentado, por ejemplo, acceder a bienestar y que está el problema de no, estás fuera de horario, o no, ya se tomaron todas las citas, o no hay espacio. En la cuestión de las EPS, sabemos que normalmente es un tema burocrático, sabemos que es un tema entre más pagas, más rápida será la atención y tristemente en la gran mayoría de casos pues no está esa disposición económica, no está la capacidad económica para pagarse una prioridad de atención psicológica, ¿no? Sin embargo, estas líneas como la que acaba de mencionar la psicóloga Ángela, esas líneas en las que uno puede llamar 40 segundos, si no me equivoco, esa línea sí ha sido efectiva, pero igualmente hay personas que no la conocen. Falta como esa sensibilización, falta esas campañas de mira, tienes estas alternativas, porque a veces uno se siente en una encrucijada de no sé qué hacer. La opinión pública es no sé cómo acceder a atención psicológica sin involucrar dinero, que a veces sabemos que el dinero es algo que uno dice, si dejara de estar triste no tendría que gastar esa plata. Pero, ¿qué sucede ahí entonces? Es la cuestión. Y ahí mismo es donde entran las barreras, como puede ser una barrera actitudinal de sentir que nadie te va a apoyar o sentir que a nadie le importa tu condición. Está la barrera económica, está la barrera de accesibilidad, yo cómo sé que sí puedo hacer parte de esto, cómo sé que me van a brindar una atención justa, una atención que va conmigo. He escuchado casos de psicólogos no acá de la universidad, sino de otras entidades en las que
están tan copados de situaciones, están tan ocupados con tantos diagnósticos y tantos pacientes, que a veces se repite, es como la misma serie de consejos, se repite las mismas sesiones, y a veces incluso se cambia el psicólogo y es, repitamos otra vez el proceso. Entonces la persona misma se cansa de repetir tantas veces su historia, y a veces sucede, como este psicólogo no está disponible en este momento, te pasamos a otro psicólogo, pero el psicólogo no conoce tus antecedentes, y nada más con leer no sirve realmente. Wow. Entonces, dentro de estas barreras está el cómo yo puedo recibir esa garantía de que sí va a haber alguien realmente interesado en lo que yo estoy sintiendo y que sí vaya a ser un proceso justo. Wow, esas ideas me confrontan porque es cierto. No, es cierto, es cierto. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que sí, estoy muy confrontada con las ideas que dijo David porque, a ver, los psicólogos en cierto punto deben conocer el límite. Nosotros, los psicólogos, debemos conocer el límite de atención, ¿no? Si sabemos que ya cada psicólogo debe tener su proceso de autocuidado, porque pues si yo recibo muchas sesiones en el día, yo debo terminar la sesión, o sea, el día y tener mi rutina de autocuidado como para tratar de liberar la mente, tratar de relajarme un poquito. Pero eso no es una excusa para dar una mala atención. ¿Sí? Eso no es una excusa. Y quiero decirles que a ustedes les ha tocado un mal psicólogo, lo lamento, porque pues no es la idea. La psicología debe ser algo muy cercano, el uno al otro, es donde uno literalmente, yo tengo la idea de que uno desnuda su corazón y le dice, oiga, mire, esta soy yo, este soy yo. Y esas son mis ideas, estos son mis problemas, mis cosas más profundas. Y obviamente, o sea, a ver, tanto en el médico como en cualquier profesional, aún así en atención al público, usted debe recibir una buena atención, no debe ser una atención mediocre. Entonces, obviamente, si ustedes han recibido una mala atención, háganselo saber al psicólogo. Mira, quizás, no sé, estás cansado, quizás recibiste muchas consultas en el día, pero quiero recordarte pues que yo vine aquí para recibir una buena atención, necesito un problema, no te digo solucionamelo en el día, en una hora, pero ayúdame a sentirme un poquito mejor. Entonces, claro, sí, ahí es el punto de que el consultante también tiene su derecho a decir, espera, no me gustó, ¿sí? O a veces uno no siempre empatiza con el psicólogo o la psicóloga, y como si yo te estoy contando lo más profundo de mi corazón y no me sentí como validada, pues escuchada, o de pronto no conectamos, mejor puedo explorar otra opción. Pero no es de contar aquí, allá, el otro psicólogo, porque pues efectivamente pasa, ¿no? Yo llego y no conoce mi caso, entonces perdí 3 sesiones antes y qué. O porque el psicólogo también tiene todo su derecho a volver a preguntar porque no conoce el caso. Pero pues otra vez volver a contar y contar. Entonces sí, quedé con muchas ideas también para reflexionar desde mi labor y desde el labor que también estoy, para poder brindarles una atención y ser también sincera, ¿no? Oye, la verdad es que la atención no me está dando, pero te voy a escuchar. Entonces, sí, gracias por compartirlo. Si me permiten agregar algo más, tengo un caso particular de un amigo. Seguramente, como puede que conozcan o no, hay un programa que se llama Camp Leaders, que es un programa en el que tú vas a Estados Unidos a trabajar con infantes, vas a cuidarlos, vas a ser básicamente la persona que va a estar al pendiente de ellos. Y durante el proceso, como al igual que en los voluntariados, en los programas de intercambio lingüístico, intercambio internacional, siempre va a haber una sección que es sobre salud mental. La salud mental que indica como has tenido un historial, has tenido intentos de suicidio, has tenido historial de depresivo o algo por el estilo. Aparentemente lo que se propone en estos programas es, si nos dices que sí, entonces no te preocupes, vamos a hacerte un seguimiento para que tú te sientas acompañado. ¿Qué es lo que sucede? Un compañero dijo, David, ¿debería ser honesto con esto o no? Porque yo he ido al psicólogo y en efecto a mí me han diagnosticado depresión. Yo dije, realmente no conozco cómo sea el proceso, sin embargo, puede ser honesto a ver cómo va a ser ese acompañamiento. ¿Qué es lo que sucedió? Una vez dijo, sí, he tenido este historial, tal cosa, directamente se le abrió una nueva sección en el perfil y esa sección era de, necesitamos certificado de psicólogo, psiquiatra, de este especialista, de esto,
y se le volvió un proceso burocrático en el que primero le tocó gastar más de 300.000 buscando todos esos profesionales que le validaran en efecto que podía ir al programa. Segundo, el desgaste mental y el tiempo de tener que ir a cada consulta de ven, es que tengo que ir a esto. Decían, no te puedo dar la autorización sin antes hacerte estos otros exámenes. Entonces el proceso se estaba volviendo un tanto más agobiante. Llegó un punto en el que me dijo, David, si me salgo y ya. Yo dije, no, no lo hagas, tienes que ir. Dije, puede que sea fastidioso esto que te pusieron a hacer, pero ve. Y después fue el tema de un psicólogo dijo, no, tú tienes historial depresivo, no te puedo dejar ir. Y ahí fue cuando se remitieron otra vez con esta empresa y dijo, si el psicólogo no te valida, no podemos hacer nada, pierdes tu dinero y aparte, pues, básicamente no puedes regresar al programa. Y ahí salió ese, David, yo nunca debía haber dicho la verdad. Entonces para mí fue un tanto desgarrador pensar en, se supone que si te preguntan por tu salud mental, debería ser para apoyarte y no para tener estas situaciones tan complejas. Y segundo, ¿cuál fue la solución? Buscar un psicólogo particular que estuviera dispuesto a dar la firma de sí puede ir. Entonces es como este punto también de cómo nosotros podemos llegar a desconfiar de la salud mental, pero, bueno, no de la salud mental, sino de aquellos que se supone que deberían colaborarnos con nuestra salud mental. Porque uno puede alargar procesos, dos puede significar dinero, tres puede significar que en realidad no me están ayudando. Y por supuesto, cuando al siguiente año mi amigo quiso regresar, dijo, le volvieron a hacer la misma pregunta. ¿Tiene historial? Dijo, no. Y directamente continuó con el proceso de derecho. Y dijo, es como si acá en Colombia, o incluso me atrevería a decir que acá en el mundo, sentirse mal o a nivel, digamos, físico, sentirse enfermo o algo por el estilo, es como si fuera un pecado, porque te va peor si te sientes mal. Entonces eso también me llega a reflexionar como, ¿por qué se darían este tipo de situaciones cuando se supone que uno busca que lo apoyen? ¿Dónde está ese apoyo de si nos dices que están mal? No te preocupes, alguien te va a apoyar. ¿Dónde estuvo ese alguien? Quizás yo veo de ese proceso que se pudo hacer diferente, pero el psicólogo que quizás le dio el no debió tener alguna razón. ¿Por qué? Porque el psicólogo también vela por la integridad de la persona. Entonces, claro, obviamente pasa que cuando hay un diagnóstico de salud mental se estigmatiza mucho a la persona. Ay, y nosotros también lo hacemos, ¿no? Como, ay, es depresiva, ay, es ansioso, ay, tal cosa. No, pero bueno, sí se debió hacer un proceso diferente en el sentido de, está el no, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, hay una opción B, quizás puedes ir entonces si no hay algún, o sea, un riesgo, por ejemplo, de ideación suicida, algo que no te ponga en riesgo, pero por ejemplo que cada semana nos podamos ver y evaluar cómo está tu proceso, cómo te vas sintiendo. Si tú dices al mes, no, realmente no me siento bien, pues no, o sea, devolvámonos porque ahí te pones en una situación de riesgo y los psicólogos también velamos mucho por la integridad de la persona. Entonces, quizás la decisión del psicólogo fue muy, o sea, como muy, ¿qué pasó aquí? Se debió hacer de otra manera, claro, y pues no se debe como decir, ay no, pues ya perdió todo el proceso que llevaba antes y también la empresa debió brindarle ese acompañamiento. Está bien, te dijeron el no, pero vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, hacer un proceso de seguimiento mientras tú estés allá en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos, y que no te pongas en riesgo. Si llegas a sentirte mal, pues te devuelves. ¿Qué te parece la opción? Como un compromiso entre el psicólogo y la persona, para que ninguno de los dos se ponga en riesgo. Porque pues sí era importante, pero llega a ser como el punto de revictimizar a una persona, de decirle, ay, usted sufre de depresión, ay, de depresión, sí, cuénteme de depresión. Es que si usted sufre de depresión tiene que hacer todo un montón de procesos, pues, adicionales. Pero sí, ahí va el punto de, quizás el psicólogo lo hizo de la manera de cuidar lo que también es nuestra responsabilidad, porque como psicólogos tenemos la responsabilidad de cuidar a la persona, pero se debe hacer diferente, con un acompañamiento y hubiese ido con un compromiso entre la persona y pues el psicólogo. Es muy genial lo que estamos hablando y yo creo que también en el ejemplo que mencionaba David hubo como un conflicto de intereses, ¿no? En el tema de que probablemente la empresa, más allá de hacerlo por el bienestar del chico, en realidad fue
cuestiones de dinero. Entonces, realmente es ahí donde, pues, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros, no solo viviendo la situación, pasando por una de estas, como de estos síntomas complejos, sino también desde el punto de vista de los psicólogos, de, bueno, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Digamos, en este caso, las naciones probablemente, verdaderamente no estaban las condiciones, pero sí, como que se brinde ese apoyo y no que cuando una persona presenta este tipo de síntomas, sea todo lo contrario, como que vamos a impedirle de todas las maneras posibles que se realice, porque a veces yo creo que a veces eso puede incluso generar más conflicto interior, porque pues dicen, no puedes, entonces como que no, definitivamente vuelve la mente a darle al mismo concepto de no, definitivamente no estoy sirviendo para nada o cosas así. Entonces es complejo. Y bueno, en ese sentido, ya nos han hablado un poquito, pero bueno, ¿qué otras alternativas o espacios que consideran que podrían ayudarnos cuando las citas tardan o cuando el acceso es limitado? O sea, cosas ya más cercanas, digamos, ¿qué podemos hacer? Acudir a nuestros amigos, a, digamos, nuestra familia, cosas por el estilo. Los miramos. Dale, yo te Vale, para esta parte me gustaría hablar completamente desde mi experiencia personal porque realmente no poseo el conocimiento para una respuesta, debería ser así, así, pero puedo darles mi punto de vista de nuevo a partir de la experiencia personal. Yo antes de llegar acá a la universidad, yo rompí con mi pareja, lo cual, como pueden estar imaginando, eso llevó a que yo estuviera en un periodo bastante duro. Ante eso, ante el estigma de ir a un psicólogo, ustedes saben que a veces el ir a un psicólogo, la sociedad lo tacha como el está loco, le ponen la etiqueta. Además, el sentirme solo en ese momento, no sentirme acompañado, me llevó simplemente a educarme por mi cuenta. Yo dije, quiero respuestas, voy a leer. Empecé a interesarme un tanto por la psicología, aprendí de filosofía. Ahí fue donde aprendí, por ejemplo, las escuelas helenísticas, cuando conocemos a Diógenes el perro, conocemos a los estoicos, conocemos estas diferentes maneras de ver la vida. Y un ejemplo que puedo dar es con Diógenes el perro, que decían que justamente tú puedes vivir la vida como tú quieres, y el representante era Diógenes el perro, le decían el perro porque tenía vida de perro. Sí le daban ganas de salir en medio de una conferencia, en medio yo qué sé, en un parque donde hay mucha gente, digamos un espacio público, y si quería andar desnudo, él iba desnudo. Y era porque la vida se trata de la libertad. Vemos después a otra doctrina como puede ser el estoicismo, en donde dice justamente no importa si algo es verdadero o falso, tú te quedas ahí sin tener que buscar esa respuesta. No es necesario llegar a una conclusión. Sí, no. Después vemos otra que dice como no importa lo que digan los demás, lo que tú digas está bien. Ahí es donde conoces a los filósofos, conoces a Maquiavelo, conoces a otro tipo de perspectivas. El fin justifica los medios, etcétera, etcétera. Y el hecho está en que son tantos puntos de vista que de hecho eso fue lo que a mí me dijo David. Mira, puedes ver la vida desde todo esto de acá. Como que no todo en la vida es estar con alguien, sino que de hecho tú te puedes tener a ti mismo en tu propia vida. Empecé a leer, aprendí términos como ghosting, que ese fue justamente el problema que yo tuve. Empecé a leer artículos, leí libros. Justamente como acababa de terminar el colegio, yo me dediqué mucho a aprender en vacaciones. Y el hecho de aprender a mí me entretuvo. El aprender me hacía sentir mucho mejor. Tanto así que llegué acá a la universidad y utilizar esos conocimientos de psicología, utilizar esos conocimientos de filosofía. Ahora que estamos aprendiendo a ser profes, un profe tiene que ser de todo, como dicen por ahí. Es policía, es psicólogo, es de todo. Coloquialmente todero. También tener casos con mis estudiantes. He dictado clases a niños, a jóvenes, a adultos, y tener esos casos de estoy aprendiendo un idioma porque tengo que, o porque me están obligando, o porque no tengo más opción, y ver que un estudiante se te quiebra en clase y diga, yo soy una mula, yo no doy para el inglés, no me voy a graduar porque necesito inglés para graduarme. Y ver que tú puedes ser el centro de apoyo y decirte, no pasa nada, todo va a estar bien, vamos a trabajar. Entonces también el hecho de yo ser un apoyo para la gente
también me dio un apoyo a mí mismo. Es como esa felicidad que viene de ayudar a los otros a ser feliz. Claro. Y empecé a forjar un camino a partir de todo eso que yo aprendí de filosofía, a partir de todo eso que yo aprendí de psicología. Yo creo que eso fue lo que me permitió volverme una persona fuerte, una persona que es capaz de empatizar con los demás. Y de hecho, una de las razones por las que yo quise ser profesor fue para demostrar que seas quien seas, tú puedes llegar a ser alguien en la vida. Y si al principio yo dije, utilicemos la lengua como excusa, es porque para mí es una excusa en realidad. Yo quiero que siempre se hable de salud mental y se rompa ese estigma en mis clases. Llora si quieres, no pasa nada. También tuve la experiencia justamente con este programa llamado Camp Leaders, el que les conté hace un rato. Yo fui especialista en deportes, fui consejero general y fui consejero residencial. El otro año también regresaré como consejero residencial. Y por supuesto tener varias situaciones con los niños y con los jóvenes, eso a uno lo ayuda mucho a crecer. Aprendí muchas técnicas de escucha, aprendí mucho sobre cómo interactuar con las personas y he aprendido unas frases muy bonitas justamente de otro profesor. Y bueno, trato de no alargarme mucho. Él nos enseñó, you have to connect before you correct, que en español quiere decir, tienes que conectar antes de corregir. Y era un problema que sucedió con uno de mis compañeros de trabajo de Texas, que intentaba darle órdenes a los niños diciéndoles como que tienen que acostarse a las 11 y ya son las 12. ¿Qué está ocurriendo? Y entre más le reclamaba a los niños, no le hacían caso. La chica terminó muy mal. La chica dijo, nadie me respeta, nadie me quiere. Terminó renunciando al trabajo. Y ahí fue cuando nuestro jefe hizo una reunión y dijo, hablemos sobre la relación con los chicos. Y ahí fue cuando lo lanzó, you have to connect before you correct. Es necesario que ellos primero te quieran, te respeten, para que valoren tu opinión y que valoren qué es lo que quieres hacer con ellos. Otra cuestión que me ocurrió fue en el campamento, justamente cuando fui especialista de deportes, que nos enseñaron una técnica en la que es simplemente ves a alguien que está mal, tú te pones a su nivel. Por ejemplo, si es un niño, tú te pones en cuclillas y tú hablas con él. También experiencias que he tenido en donde una persona se deja llevar por las emociones. En este mismo campamento, había un chico que era, pongámoslo así coloquialmente, muy mimado, y él recibía todo lo que querían los padres. Un día quería hacer jailbreak, que es escaparse de la cabaña a las 2 de la mañana, quién sabe a dónde, un campamento en donde hay serpientes y osos. Y por algún motivo, somos 4 en la cabaña, por un motivo yo era el único que estaba ahí, junto con un compañero británico. Y a mí fue a que le tocó lidiar con la situación. Entonces, primera regla del mundo, seas profesor, seas adulto, seas quien seas, no le puedes poner un dedo encima a un niño, por ninguna circunstancia. ¿Qué pasa? El niño se puso muy violento en un punto, dijo, quiero salir, dijo, voy a hablar con mi mamá, tú no sabes quién es mi papá, voy a hablar con el director, voy a hablar, etcétera, etcétera. Yo dije, no puedes salir de acá, no pasa nada, o sea, puedes mañana salir con tus amigos durante el día, pero ahorita no. Llegó un punto en el que empezó a gritar mucho, despertó a todos los niños y empezó a insultar. Y uno diría, esto de un niño de 8 años es triste, a la vez a uno lo deja pensando. David, espero que te mueras en las llamas del infierno. David, eres muy racista. ¿Por qué los otros niños sí pueden y yo no? Pensar en eso como que, llegó un punto en el que llegó, digamos, a un clímax, me pegó una patada en el estómago y mi compañero británico se enojó con él, se enojó mucho y dijo, te juro por Dios que no completó la frase, lo arrinconó contra la cama y yo duré mucho pensando en esa situación. Una vez lo arrinconó contra la cama, el niño se fue a dormir y duró 1 hora maldiciéndome y al día siguiente me di con la noticia, tu compañero británico se fue, lo despidieron. Y los cargos que le pusieron fue maltrato infantil, que sonará muy duro, por supuesto. Claro. Yo llegué a pensar, por supuesto, esto es una situación bien compleja. Es bastante complejo el cómo lidias con tus propias emociones y cómo lidias con las emociones de los demás. Defendí a alguien de bullying y hoy en día soy muy orgulloso de decir eso. Cuando allá en el campamento veo que a un niño le hacen bullying y mi niño dice me quiero matar y que al final me diga, David, eres como un hermano, para mí eres el mejor consejero que he tenido, para mí es bastante especial.
Es a partir de las experiencias, de lo que he leído, de lo que he vivido, que yo les puedo decir que estas son las alternativas que yo he encontrado justamente para balancear las emociones. Asimismo, es curioso pensar en que uno también puede aprender. No me gustaría desmeritar a los psicólogos para nada. De hecho, una gran diferencia que yo hago es que los psicólogos tienen sus estudios, ellos se especializan para ayudar a la gente. Es como nosotros de profesor. Tenemos fenómenos como el native speakerism, que es, creemos que una persona es nativa, esa persona es capaz de enseñar. No, necesitas que la persona se haya educado para enseñar. Lo mismo sucede con un psicólogo, que era algo bastante interesante que nos contaba la psicóloga Ángela, que era no se autodiagnostiquen. Hoy en día podemos depender mucho de Google y de ChatGPT, le decimos, me duele la cabeza y dice, tienes cáncer, y me preocupa aún más. No, para eso tenemos ayuda. Cuando necesitamos una guía, hay alguien que estudió para hacer una guía. Entonces ahí es donde tenemos esa alternativa que es nuestros psicólogos, tenemos alternativas como es que nosotros también nos podemos educar, tenemos muchos caminos que seguir. Y yo también tomé un psicólogo. Yo hice un intercambio internacional académico en México y allá, por ejemplo, me dio muy duro el sistema de notas porque solamente se sacaba una nota por semestre y esa nota era el examen internacional, era de inglés y era un Cambridge. Y si querías pasar con buena nota tenías que certificar el C1. Por supuesto, yo no di y, y al principio a mí me dio muy duro porque era un sistema totalmente diferente. El hecho de que no hubiera más notas, eso me arrinconó y yo dije, necesito un consejo. Que ahí fue donde yo utilicé uno de los psicólogos de bienestar, justamente. Cuando tú vas de intercambio, tú tienes un psicólogo. Y me orientó, fue una psicóloga, la psicóloga me orientó, me dio fuerzas, me dio valentía, así mismo me dio, digamos, un discurso motivacional. Me dijo, jamás lo voy a olvidar, dijo, David, puedes tomar la decisión ahora mismo de cancelar esa materia y quedarte siempre con esa espinita de pude haberme superado y sacarme el C1. O te matas estudiando, te la sacas y le presumes al mundo que te sacaste el C1. Me saqué el C1. Entonces, justamente tienes la guía, tú también puedes apoyarte, pero es justamente esa discusión que yo decía hace rato. Puedes verlo desde una perspectiva de, puedes valerte por ti mismo, así como puedes verlo desde la perspectiva de, necesitas estar con alguien. Entonces, a veces puedes sacártelo con otras alternativas, como yo lo hice leyendo, o a veces necesitas una ayuda profesional. Okay. Bueno, yo añado a lo que decía, que es muy interesante, me parece muy chévere. Pero el segundo, felicitaciones. Bien ahí por la psicóloga. Pero bueno, esto va a ser una opinión un poco controversial. Espero que no. Luego, bueno, espero que no. Pero a veces las personas, y algunas personas no necesitamos de los psicólogos. Y es raro escuchar esa idea, pero una vez lo escuché de un profe en mi universidad y me dijo, Ángela, hay personas que tienen habilidades para afrontar las situaciones difíciles sin necesidad de un psicólogo. Y es que el psicólogo, y eso es una idea muy importante, y el psicólogo no va a solucionar el problema. El psicólogo no soluciona problemas, ¿sí? Orienta con las habilidades que tiene la persona. Tú puedes tener unas habilidades muy diferentes. Tú, Lorena, puedes tener unas habilidades muy diferentes a las que tiene Mayra, o a las que tiene Paula, a las que tiene David, o a las que tengo yo. Y lo que el psicólogo hace es que usa esas habilidades y con tus habilidades, con tus valores, con tus creencias, orienta a la resolución del conflicto o a la resolución del problema. Pero eso no quiere decir que el psicólogo solucione la vida. Y hay personas que no necesitan del psicólogo porque tienen habilidades que a lo largo de su vida han adquirido y que les funciona para afrontar ciertas dificultades. Ahora, que si las demandas exceden los recursos que yo tengo y que ya no sé qué hacer, puedo buscar un apoyo, una orientación y decir, uy, ¿qué más hago? Necesito otra estrategia de afrontamiento porque no sé qué hacer. Y ahí es lo que empezamos a hablar de las famosas estrategias de afrontamiento. Y una de ellas que también les quiero hablar, por si en algún momento ustedes están en una crisis o necesitan hablar con alguien
y no encuentran una cita en bienestar porque todo está lleno o porque estamos fuera de los horarios o algo pasó con las líneas externas, únanse, apóyense de su red de apoyo. La red de apoyo es indispensable en cualquier vida, en cualquier persona, es indispensable. ¿Qué pasa? Que yo tengo una crisis, no cuento con, algo pasó con la universidad, algo pasó con las líneas y no tengo a nadie. ¿A quién acudo? Y ahí me aíslo de todo el mundo. Red de apoyo familiar, red de apoyo social, red de apoyo económica. Hay personas que nos ayudan emocionalmente, ¿sí? Nos dicen, venga, un abrazo, un consejo. Hay personas que nos apoyan desde la parte económica. ¿Necesita algo? Yo le puedo apoyar. En las clases, red de apoyo intelectual, que lo llamo yo. Oiga, este compañero no es que lo use, ¿sí? No es como porque la red de apoyo aquí no es que yo uso a la persona, sino que eso es un vínculo entre yo doy y tú das. ¿Sí? Las dos partes se brindan apoyo y no es como que yo saco todos los recursos que tiene la persona, lo uso, la uso y chao. No, eso no es una red de apoyo. Entonces, encontramos las redes de apoyo. No encontramos también estar amigo, papá, mamá, hermano, tía, abuelo, lo que sea. Oiga, necesito que me escuche. Porque le soy sincera, en consejerías pasa un montón que llegan los chicos y solamente quieren ser escuchados. Y está bien, no pasa nada. Yo los escucho. Y a veces solamente necesitamos ser escuchados. No necesitamos que alguien nos diga, espere, yo le doy un consejo de que pueda hacer esto, que resuelva el problema. Porque ya más adelante, pues usted resolverá el problema con base en sus creencias, en sus recursos, y ya, solamente ser escuchados es lo importante. Entonces, redes de apoyo, las redes de apoyo son indispensables. Completamente de acuerdo, siento que sí, las redes de apoyo juegan un papel muy importante, especialmente pues en ese caso la familia o los amigos, que son como las personas pues más cercanas y a las que nosotros le tenemos como más confianza. Bueno, para continuar vamos a hablar un poco sobre las estrategias de prevención y el autocuidado. La primera pregunta es para Ángela y es, desde su experiencia profesional, ¿qué hábitos simples pueden ayudar a los estudiantes a cuidar su salud mental o a prevenir alguna crisis emocional? Cosas como relacionadas al descanso, hábitos de estudio, organización de tiempo. Las tres anteriores que dijiste. Hábitos de estudio. A ver, pasa mucho que nosotros procrastinamos un montón. Entonces, tenemos trabajo para la otra semana. Al profe, en 15 días nos pueden entregar el trabajo y tenemos 15 días, no estamos en semana 8 llenos de cosas y esperamos entonces a que se cumplen los 15 días y 3 horas antes me preocupo y ahí sufro. ChatGPT, ¿dónde estás? Gemini, ¿dónde está? Todo. O sea, es como que ahí sacamos todo adelante. Rutinas, hábitos de estudio. Por ejemplo, una muy fácil es organiza tu rutina, bloqueos del tiempo. De 8 a 10 de la mañana es para esa tarea en específico, para un grupo de tareas. De 2 a 4 de la tarde para esa tarea o para ir a hacer un deporte que tengo o una actividad extracurricular, mejor dicho. Organizar las rutinas es importante. Yo siempre les hablo del sentido de logro, tener un sentido de logro diario, algo que los haga sentir competentes y satisfechos con su vida. Entonces, que no se convierta solamente en el estudio y en la casa. Salgo de la casa a la universidad y de la universidad a la casa y ya. O de pronto salgo a parchar con amigos y listo, se acabó mi vida. Mi vida no, mi día. Pero las rutinas, las actividades extras son importantes. Entonces, un sentido de logro es, he pospuesto una tarea hace 15 días, o más bien, algo muy importante. En el caso de David, que quiere averiguar sobre una beca para irse a un intercambio, o ustedes, y lo tengo ahí presente, lo tengo en la mente y no lo he hecho porque estoy ocupada. Bueno, quizás sí, pero hay tiempitos, sí, puedo sacar tiempitos. Entonces, mi sentido de logro hoy es que a las 7 que llegue de la universidad, pues averiguo sobre becas, mando un formulario y ya es mi sentido de logro, me siento eficaz, competente. Si he pospuesto ir a una clase de voleibol playa porque es que me da pena de pronto hacer el oso, pero es lo que yo quiero hace mucho tiempo, pues ese es mi sentido de logro. Voy y lo hago. Le digo al profe, oiga, profe, vea, yo no sé nada, pero acá estoy, enseño. Soy un tablero en blanco,
Aquí un plus es que yo una vez fui a esa clase y yo le dije, mire, yo no sé nada. Me dijo, tranquila. Le dije, me dijo, vamos a hacer una evaluación y yo, está bien. Le dije, pero no sé nada. Y me dijo, pues vamos a ver qué tan blanco está el tablero en blanco. Yo, no, qué vergüenza. Pero ese fue mi sentido de logro. Y yo me sentí muy bien al final del día, me siento competente. Eso también los ayuda a salir de esa rutina del estudio, el trabajo, la casa, los que son foráneos. Yo también fui foránea y muchas veces la vida se basa en la universidad y la casa, y los amigos, salir a parchar el jueves, el viernes, lo que sea, y ya. Y eso deprime un montón, eso da mucha tristeza porque uno dice, uy, no tengo nada más que hacer. Y sí hay muchas cosas que hacer, pero solamente la vida no es eso, no solamente son 2 áreas. Dormir bien, que pasa mucho en la vida universitaria, es que las personas no duermen. ¿Por qué? Porque no tienen una buena gestión del tiempo. Lo mismo de la procrastinación. Entonces, hasta esperar al último momento, como muy buenos colombianos que somos, para hacer las cosas, y la gestión del tiempo es importante para dormir bien, alimentarse bien. No necesariamente como una super dieta de un nutricionista. Ya que está de moda ChatGPT, pues preguntémosle a ChatGPT, oiga, menos unos horarios, estos son mis alimentos, este es el presupuesto que tengo, ¿cómo me alimento bien? Y vean, yo lo hice y me funcionó. Entonces ahí les recomiendo. No reemplaza a un nutricionista, pero les puede ayudar mucho. ¿Qué más les puedo compartir? No se aíslen, no se ensimismen, compartan con otros, conozcan a otros, hagan actividades extracurriculares que les permitan conocer a más personas, no solamente las 2, 3 personas de mi carrera. Claro, si yo no soy sociable, pues tampoco es me vaya a exponer al mundo y que me genere mucho malestar, pero sí que pueda conocer con más personas, no necesariamente si yo te conozco vamos a ser amigas súper profundas y te voy a contar mi vida, no. Si solamente es para tener el espacio de irnos a tomar un café, está bien. Pero si mi otra amiga no puede, yo puedo contar contigo para ir a tomarme un café si tienes tiempo. Entonces eso también ayuda un montón. Bueno, muchísimas gracias pues por darnos estos consejos y estos hábitos que pues podemos implementar en nuestra vida diaria. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta para David, que es, bueno, desde tu propia rutina, ¿qué cosas te han servido para manejar la ansiedad académica o el estrés antes de parciales o exposiciones? Uf, me encanta esta pregunta. Yo lo aprendí fue con el ICFES, lo que les voy a contar. Es que me acuerdo muy bien que cuando llegó la época del ICFES, ustedes saben, lo típico, no puedo entrar a la universidad si no tengo buen puntaje, si no tengo este puntaje no me dan la beca, etcétera, etcétera. Y por supuesto eso genera un estrés que te lleva a estudiar mucho para el ICFES, incluso hay cursos para eso, tú buscas las cartillas de los años anteriores, etcétera, etcétera. Y este consejo me lo dio fue mi hermano. Mi hermano una semana antes me vio preocupado, me vio preocupadísimo por el ICFES. Y dijo, David, llegó y yo estaba estudiando en el computador, pum, llega, digamos, cierra el computador y me dice, vamos a salir. Y me llevó a comer una ensalada de frutas, que era mi comida favorita de la época. Y me dijo, David, en esta semana que queda, usted no me vuelve a tocar nada del ICFES, ni me busca nada de ICFES. Dijo, salga con sus amigos, digo, salga con Pollito, un amigo mío del colegio, salga conmigo, con la familia, haga cosas que no haya hecho antes, o cosas que no haya hecho en un buen periodo de tiempo. Y me acuerdo que en esos días yo me la pasé con mis amigos, había días en los que salíamos a dar un paseo, vi una película, me eché como 3 días jugando Xbox, pobres de mis ojitos, la verdad. y llegó el día del ICFES y me acuerdo que de hecho yo quise tocar un video del ICFES de consejos para el día del ICFES. Y me encontré conmigo que decía, ese día coma lo que a usted le gusta, lleve una botella de agua y a dar. Y yo dije, bueno, me llevé una botellita de agua. Ese día yo dije, pues esto no es muy sano que digamos, pero me compré muchas chocolatinas. Yo pregunté al examinador, ¿se puede comer durante la prueba? Dijo, sí, no hay problema. Yo dije, bueno. Entonces era yo ahí constantemente, agüita, chocolate, agüita, chocolate. Terminé y me sentí muy satisfecho.
Me acuerdo que fue muy bonito recibir el puntaje que recibí. Yo diría que fue gracias a ese consejo que me dio mi hermano que pude ganarme la beca que tengo hoy en día, la de Generación Excelencia. Y desde ese día yo he aplicado mucho el mismo consejo. Nosotros teníamos la famosísima semana de parciales y ustedes saben que a nosotros nos puede venir con monitores, con los asistentes, con cualquier otro tipo de ayuda. Para estudiar, yo en la semana de parciales no toco un libro para nada. Yo no toco nada. Bueno, eso es muy bendecida afortunada de tu parte. La verdad, yo también necesito ese tip. Cuando llega semana de parciales, yo hago todo menos estudiar. Yo salgo con amigos, Bien. yo voy a comer, voy al cine, miro mis series favoritas. Hago de todo menos tocar libros. Menos tocar mock Hay que tests aplicarlo. o épreuve blanche, nada de eso. Y al día de hoy me ha funcionado bastante bien. Y yo creo que tiene que ver mucho con esa confianza que puedes desarrollar en ti de llega el momento y sabes que estás listo. Asimismo, algo que yo hago mucho es ver o escuchar cosas motivacionales. Por el lado de escuchar música motivacional. A mí me encanta muchísimo la música japonesa, J-pop, J-rock, porque justamente la letra suele ser muy motivacional. Asimismo, suelo ver animes. De hecho, había uno que se llama Black Clover, que es de un chico que nace en un mundo sin magia, en donde la magia lo es todo, y le pregunta al rey mago, ¿qué hago para ser como tú? ¿Qué hago para ser el rey mago si yo no tengo magia? Y dice, resultados, acumula resultados. Y esa frase para mí hoy ha sido muy significativa porque yo me sentía como un don nadie cuando entré a la carrera. Y cuando empecé a darlo todo por lo que yo quería, cuando lo di todo para esa beca de Generación Excelencia, cuando lo di todo para ese intercambio académico, cuando lo di todo para ser monitor, cuando lo di todo para ahorita ser uno de los elegidos de Poitiers, cuando lo di todo para lograr lo que me proponía, eso me dijo, estos son los resultados, David. Cuando doy clases, eso es, si hoy eres capaz de dar una clase en inglés o en francés es porque antes tuviste que esforzarte y hoy estás mostrando el resultado. Entonces, dentro de esas estrategias está pues no sé cómo sea esto en términos psicológicos realmente, pero cuando llegue eso que te amenaza, eso que te estresa, eso que te hace sentir miedo, de hecho, pues no le prestes tanta atención, enfócate en otras cosas. No, de nuevo no sé cómo se verá eso, pero... Va a sacar mis 5 años. Pero al día de hoy me ha funcionado y eso es uno de los consejos que le doy a las personas a las que les doy clase. Me dicen, David, tengo un examen en una semana. Yo digo, no estoy. Hágale. Y después cuando me dicen, David, mejor consejo del siglo, yo dije, créditos, mi hermano. Interesante. Ok, y ya para finalizar, siguiendo por esta línea de los consejos, la pregunta pues es para los dos y es si ustedes le pudieran decir algo a alguna persona que está atravesando en estos momentos por alguna situación difícil, ¿qué le dirían? No sé cuál de los dos. Estaba pensando en un término que es muy bonito en la psicología, llega a ser hasta muy tierno, pienso yo, que se llama la autocompasión. Y la autocompasión es, muchas veces le brindamos compasión al otro que está sufriendo. Entonces, yo te escucho, no estás solo, tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, valido lo que estás sintiendo, tan. Cuando estamos pasando por una situación difícil es que usted es un tan, y sacamos el pergamino. Pero usted, ¿por qué hizo esto? ¿Pero por qué se equivocó? Y el reproche, la autocrítica y un montón de cosas que uno dice, ya, que la otra persona dice como, oye, espérate, ya te está dando mucho palo, como coloquialmente lo decimos. Y la autocompasión es brindarse la misma compasión que le daríamos a otro, es pensar en la persona que más amamos y decir, oye, ¿cómo la trataría? ¿Cómo trataría a esta persona que más amo? Y me voy a tratar de esa manera a mí misma. Entonces, todos los seres humanos vivimos situaciones difíciles, todos nos equivocamos, todos fracasamos, todos no cumplimos expectativas propias, todos no cumplimos expectativas de otros, todos nos equivocamos, eso es parte de la experiencia humana, todos los que estamos aquí hemos fracasado, todos hemos pasado por situaciones muy difíciles
Y a veces llegar como a sentir, oye, tú también pasaste por eso, no es para que, uy, tú sufriste más y yo menos, sino estamos encontrando apoyo mutuo. No estoy sola, yo no soy la única persona desafortunada en el mundo que le pasen esas cosas. No, a todos nos ha pasado. Y no para invalidar la experiencia, sino para encontrar apoyo. Y eso es parte de la autocompasión, la humanidad compartida. Entonces, persona que estás pasando por algo difícil, no voy a invalidar tu experiencia, no es, pero no eres, no, o sea, en el sentido de encuentra apoyo en que todos también hemos pasado por situaciones difíciles y aquí nos tenemos para apoyarnos y decir, no eres desafortunada por lo que estás pasando, es parte de la vida y hay que afrontarlo. Entonces, brindarse autocompasión. Hay un gesto muy bonito de la autocompasión que a mí me funciona mucho cuando uno está triste, cuando está frustrado, y es darse un abrazo a sí mismo. Suena como hasta raro y es raro, o sea, hacerlo. Si quieren, háganlo ustedes. Y es interesante, es como, uy, me estoy abrazando, pero abrazarse trae calidez, trae calidez al corazón. Y decir como, oye, estás bien. Sí, levantarse, oye, tranquila, como cuando las mamás a uno le consentían de bebé, en el pecho, en la espalda, algo así, eso trae calma y eso reconforta. Eso es un gesto autocompasivo. Entonces, bríndense la misma compasión que le brindan a una persona cuando está pasando por un momento difícil. Ese es mi consejo. No sean tan duros. Y eso también es para mí, o sea, a veces uno es tan duro consigo mismo y por qué se equivocó, por qué fracasó, por qué tal cosa, por qué perdió el parcial, pero por qué no se aprende. Sí, y uno se pone látigo y látigo y látigo y se o sea, hay mucha autocrítica y reproche, y eso trae sentimientos de desesperanza, de yo no valgo nada en este mundo, en esta vida, yo no sé quién soy, y sentimientos muy fuertes que pueden llevar a una depresión. Entonces, entender que eso también hace parte de la experiencia de vida, de la experiencia humana de ser vulnerables, porque los seres humanos son muy frágiles, nos ayuda mucho a reconfortarnos. Y ya, eso es mi consejo. Esto de la autocompasión, como tú dices, es un término muy bonito. Y yo normalmente lo asocio con una metáfora que es la del niño interno. Yo normalmente le suelo decir a la persona, tú tienes un primo, un hijo, un niño, o simplemente ves a un niño, ves al niño correr, el niño se cae, se raspa la rodilla, el niño empieza a llorar de dolor. ¿Tú qué le dices al niño? Tú le dices como, ¿por qué es tan bobo? ¿Por qué se la pasa corriendo si sabía que se iba a caer? Ahora mire, nos toca llevarlo al hospital. O, por el contrario, le dices, no pasa nada, va a sanar. Levántate y más bien vamos por un helado. ¿Cómo le hablas a tu niño interior? Es lo que yo suelo decir cuando veo a una personita triste, cuando una persona, como decías, se da mucho palo, como, no, es que me fue mal en esta evaluación, no, es que este trabajo quedó muy mediocre, no, siento que yo no rindo para nada en mi vida, yo no sé para qué vivo, etcétera, etcétera. Yo digo, cuida a tu niño interior, es un niño, es frágil y merece mucho amor porque de por sí se está esforzando mucho por hacer las cosas. ¿Será que uno a propósito falla? ¿Será que uno a propósito le va mal en una evaluación? ¿Será que a propósito uno no hace las cosas bien? No. Y es por eso mismo que vale la pena reconocerse el esfuerzo que estás haciendo. Y si nadie lo reconoce, no pasa nada, te lo reconoces tú. Esto va a sonar un poquito conductista, pero me acuerdo que yo cada vez que me tiraba una nota, que me iba mal en un quiz o que me iba mal en algún trabajo, yo directito iba a una tienda y me compraba lo que más me gustaba, así fuera caro, que fuera un de todito, unas papitas, que fuera un brownie, un helado. Yo decía, te esforzaste, David. Y eso me hacía sentir muy bien cuando yo fracasaba en algo. Y por otro lado, a mí también me gusta citar a ese mismo personaje que les decía de Black Clover, que su lema es, mi magia es no rendirme. No tiene magia, mi magia es no rendirme. Y justamente dice cosas... Qué lindo. Si lo buscan, recomendadísimo. Y justamente decía, muévete aunque no te puedas mover, esfuérzate aunque no tengas ganas, dale que las ruedas del destino no se van a detener por ti, la vida sigue. Me acuerdo también, por ejemplo, que en ese mismo primer semestre en el que yo sufrí,
Yo me acuerdo muy bien, tenía mi cuaderno de francés y yo hacía planas para aprenderme los verbos regulares, irregulares, los números, 98, 99. Y me acuerdo que yo daba ¿Qué muy idioma es eso? Perdón. francés, Ya, perdón la como imprudencia. 97, 98, 99. Mm. Y me acuerdo muy bien ese paisaje en el que yo veía todo gris, en el que mis lágrimas caían sobre el cuaderno. Y hoy yo guardo ese cuaderno con mucho cariño. Ver esas páginas que si les haces fuerza se rompen, ver esas páginas mojaditas y saber por qué están mojadas, a mí representa justamente ese esfuérzate aunque no quieras, aunque no puedas, aunque te digan que no. Y justamente eso es lo que yo trato de, digamos, de incentivar en las personas. No te rindas, te va a salir. Un error no significa que seas malo. Una de mis estudiantes que está en un colegio cuya calificación es de 0 a 10, me dijo, me acuerdo que yo llegué para la clase y ella normalmente tiene el cuaderno abierto, lo tenía cerrado, me vio llegar y cogió el cuaderno y lo puso contra su cuerpo. Y yo llegué saludando normal, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal tu día? Yo tengo, ya conocerán al pajarito que tengo en mi maleta, le decimos Azulín. Azulín. Le dije, Azulín. le dije, saluda Azulín. Y me dijo, hola Azulín, pero no lo saludaba como cosa. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, en mi colegio se pasa con 6. Abrió el cuaderno y me mostró la evaluación, se había sacado 7. Yo dije, choca esos 5. Yo dije, lo lograste, pasaste, muy bien. Que para mí eso es muy significativo porque a uno le duele mucho la nota, nos sacamos un 3 o menos de un 4 y eso es, o sea, es como que, uy, terrible, no, es esfuerzo. Y si uno fuera perfecto, uno ni siquiera estaría estudiando una carrera acá. Y ver que ahora esa misma niña me dice, mira, profe, me saqué un 6.5, me saqué un 7, venga esos 5. Mm. Me parece muy bonito que uno pueda reconocer sus propios esfuerzos. A veces uno ve, yo qué sé, 30 preguntas, respondió 20 bien y uno dice, me quedaron 10 mal, ¿por qué no puedo responder todas? En vez de decir, uy, respondí 20 de 10. Justamente para eso la autocompasión. Me parece un término muy bonito y algo que si todos lo practicamos, no solamente nos beneficiaría a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Bueno, pues muchísimas gracias a David por compartir las experiencias de vida, de la universidad, lo que vivió en Estados Unidos, y a nuestra psicóloga Ángela por venir, por acompañarnos, por informarnos sobre cosas que probablemente nosotros acá o los que nos ven y nos escuchan en casa no sabíamos, no conocíamos, como las líneas de atención sobre la salud mental o ciertos hábitos o cosas que pues podemos implementar en nuestro diario vivir. Y pues bueno, esto fue Romper el Silencio, el tercer episodio de nuestro podcast con el cual cerramos el primer ciclo de Viandan Mapo, Miudan Matet. Muchas gracias de nuevo por venir y a las personas en casa por escucharnos y por estar y hacer parte de este espacio en el cual lo que nosotras queríamos hacer era hablar sobre la salud mental, porque son temas que de cierta manera nos toca a nosotros, un poco de la salud mental en la universidad, cuando vivimos episodios de estrés por trabajos o de ansiedad o cosas así. Muchísimas gracias de nuevo y que esperamos que esto sea el comienzo de estas charlas donde hablemos de lo importante que es estar bien por dentro y pues por fuera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.